Hola amigos, bienvenidos a Emprende Carpintería Podcast. Yo soy Ricardo González o simplemente mejor conocido como Richard. En este podcast entrevisto a grandes creadores de contenido, hobbyistas, creativos de taller o todo lo que tenga que ver en el rubro de la carpintería o cualquier otro oficio. Antes de iniciar, quiero recordarte que todos nuestros episodios los puedes encontrar en YouTube, en nuestro canal Emprende Carpintería, o en plataformas de audio como Emprende Carpintería Podcast, por Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas que se van sumando. En nuestro episodio 42 platicamos con nuestro amigo Alberto, desde Madrid, España, creador del canal Crear Más y Mejor. Tuvimos la oportunidad de conocer mediante esta charla un poco más de cómo se trabaja en Europa y en particular en España. Espero sea de tu agrado. Bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Carpintería Podcast, en nuestro episodio número 42. Ya 42 episodios, qué más contento podría estar. Y la verdad es que quiero agradecerles en demasía por esta aceptación, por seguirnos escuchando o viendo cuando en los video podcasts, en los tips de Emprende Carpintería. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento. Este episodio ya lo esperaba bastante. Es la primera vez que grabamos con alguien de Europa, en este caso España, y estoy muy contento por ello. Espero sea de su agrado, amigos. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestro buen amigo Alberto, de Crear Más y Mejor. Hola, amigo Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas. Buenas noches desde aquí, desde España. ¿Cómo estás, amigo? La verdad es que estoy muy contento de recibirte, estoy muy feliz. Es algo Igualmente. que ya queríamos hacer en el canal, tener a alguien de España, a ver qué tal trabajan, con qué maderas. Pero bueno, antes de seguir adelante, pues nada, quisiéramos saber de qué parte de España eres, amigo. Yo soy de Madrid, de la capital. Muy bien, de la capital de Madrid. ¿Y qué tal se trabaja allá? ¿Qué tan fácil es conseguir las maderas? No sé, platícanos así rápido, a grosso modo, un poquito sobre ello, amigo. La verdad es que es bastante sencillo en Madrid. No es ¿Ok? muy común encontrar el lugar, pero en el momento que se investiga, porque es verdad que las empresas no se publicitan bien, yo creo que no tienen buen marketing, pero si buscas un poquito por las redes o por Google, yo creo que se encuentra. Entonces yo trabajo, por ejemplo, con maderas nobles o con laminados y los encuentro bien. Y luego ya las maderas industriales, que serían los contrachapados, MDF, OSB, todo eso en centros comerciales de estos grandes de la madera, como por ejemplo, no sé si lo conocerán, aquí tenemos Leroy Merlin, tenemos Bricomar, esos son empresas gigantes y eso sí es bastante accesible, pero para todos los mortales. En cambio, las maderas nobles y los laminados ya es un poquito más complicado. Me imagino. Pero bueno, para quien no conozca a nuestro buen amigo Alberto, él tiene un canal en YouTube, se llama Crear Más y Mejor, su espacio en Instagram, donde lo contactamos obviamente, y me pareció muy interesante todo lo que has hecho, la transformación que ha habido en tu canal, la transformación que ha habido en tu taller, y bueno, antes de saber un poquito más de ello, quisiéramos saber, amigo, y es una pregunta frecuente en el canal, en este espacio sobre todo, donde entrevistamos a nuestros amigos, y es una pregunta pues prácticamente forzosa, ¿no? Quisiéramos saber, amigo, ¿cuál ha sido tu andar por este maravilloso mundo de la carpintería? ¿Cómo es que te involucraste por primera vez en este maravilloso mundo de la carpintería? Si nos pudieras ahí platicar un Sí. poquito. Pues mira, muy buena pregunta. Pues yo creo que comencé cuando iba a montar mi casa y buscaba muebles muy concretos para huecos también que tenían un espacio concreto y no encontraba nada. Entonces al final, pues por ejemplo, yo recuerdo perfectamente que tenía que poner un escritorio justo enfrente de donde había un radiador. Y claro, eso era bastante feo, ¿no? Porque se apoyaba, se quedaba justo el escritorio tocando con la parte que radia calor. Entonces no me convencía, también estaba ahí el ordenador con el calor. El caso es que lo que hice fue poner un cubre radiadores y lo busqué, pero de primeras dadas no lo encontré.
O sea, quería algo con unas medidas que no di con ellas. Y al final pues dije, bueno, pues yo tenía alguna herramienta típica de bricolaje de casa y al final decidí con un poco de aglomerado, creo que era, o era USB, y le compré unos vinilos y me parece que lo único que utilicé fue una caladora y unos clavos. Y luego lo cubrí todo con vinilos y con eso conseguí tapar el radiador y colocar perfectamente el escritorio. Pero claro, que a partir de ahí pues dices, bueno, ¿y si hago esta cosa? ¿Y si hago esta otra? Y claro, empiezas a enganchar y a lo mejor pues ya pues llevaré como 6 años, creo, 6 años haciendo cositas con la madera. 6 años ya. Sí, sí hemos visto ahí la evolución, lo que nos has dejado ver un poquito en tus videos, que has platicado pues ahí en cada uno de tus videos, nos has dejado ver un poquito de ello, pero bueno, platícanos un poquito ya cuando tú decides de lleno pues poner un taller de carpintería para ti y cómo ha sido esa transición en ese taller sobre todo. Tienes videos en tu canal obviamente donde explicas sobre ello, pero no sé si nos pudieras platicar aquí en este espacio. Sí, empecé en una esquinita de la cocina, empecé ahí a hacer los primeros pinitos en madera para la casa, pero claro, al poco tiempo eso se llenaba de polvo, aquello era un desastre. Entonces me fui al garaje que tenían mis padres. Tenían una casa grande con un garaje y aproveché para llevar las 4 herramientas. He salido en el canal en los inicios del taller que tenía 4 cositas. Y ahí me asocié con mi padre, pero para sacar productos. O sea, él quería amueblar su casa con muebles, digamos, más chulos, ¿no? Más potentes, con mejores maderas, mejores diseños. Y claro, yo me presté, pues dije, mira, tú me dejas un poquito el espacio del taller, o sea, del garaje, monto ahí un pequeño taller y hacemos muebles. Y empecé precisamente, ese fueron los inicios. Luego esa casa la vendieron y tuve muy poco tiempo para poder cambiar de taller. Y entonces tuve que montar el taller en una habitación de mi casa. Eso también sale en el canal. Cómo hago la transición, toda la mudanza de aquel garaje a una habitación de la casa. Y después de un año ya he cambiado de casa, ahora tengo mucho más espacio y tengo ya un taller que es como 4 veces el taller que tenía en la habitación y yo creo que sí que es un poquito, debe ser como 1 vez y media el que tenía en el garaje de mis padres. Okay, muy bien. Y bueno, ese último taller, más bien no el último, sino ese pequeño, pues, Sí, cuarto donde trabajabas, donde realmente, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, creaste muebles grandes ahí, o sea, creaste buenos proyectos en un espacio tan chiquitito. ¿Tú sí. qué crees que es el éxito? El éxito, porque hemos visto ya muchos talleres así, en cuartos pequeños, en espacios pequeños donde hacen grandes proyectos, pero ¿tú cuál crees que a ti en lo particular te ha funcionado o te funcionó en ese momento para sacar esos proyectos? No sé, a lo mejor que tenías tus máquinas sobre ruedas, no sé, algunos cajones, no sé, para ti, ¿cuál ha sido ese parteaguas para que sacaras buenos proyectos en un espacio tan pequeño? Pues poner todos los muebles sobre ruedas yo creo que es bastante útil. Sobre todo en un espacio tan pequeño lo tenía todo colocado, entonces cada vez que iba a utilizar una máquina, la sacaba y la llevaba al centro de la habitación y si tiene ruedas, pues mucho más sencillo. Y luego, ¿qué es y sobre todo yo creo que es un exceso de motivación, ¿no? Porque luego puede ser que los seres humanos encontramos excusas muy rápidamente, ¿no? Pero realmente cuando alguien quiere algo, pero de verdad, la oportunidad aparece. Entonces, espacio hay. Cómodo como tal, pues muy cómodo no es. Pero si quieres hacerlo y realmente los muebles como tal entraban en la habitación. Es verdad que en los vídeos, eso no lo saco, pero hay veces que tenía que abrir la puerta de la habitación para cortar alguna que otra pieza, porque no entraba a la habitación, tenía que sacar uno de los trozos de la madera por la puerta
para poder cortarlo en la sierra de mesa. Pero realmente es una cuestión de motivación al final las piezas. Como tal, yo creo que el mueble más grande que hice, no sé si tenía 1,5 metros, bueno, no, hice un zapatero de 2 metros y pico, pero bueno, era más bien estrechito. Y era simplemente organización y muchísimas ganas de sacar proyectos. Y es verdad que también demostrar que si uno quiere, uno puede. Y poquito a poco, de ser una habitación desangelada, totalmente diáfana, pues iban colocando los muebles, iba colocando los armarios, iba colocando todo el revestimiento de la pared para que fuese bonito, que para mí eso es muy importante, que el taller sea atractivo, porque se pasan demasiadas horas dentro como para que sea sucio, para que sea feo, para que te sientas incómodo dentro. Para mí tiene que ser como como uno de los salones del Palacio Real. O sea, tiene que ser excelente para estar motivado, para tener ganas de seguir. La belleza tiene que estar por todos los lados. Y sobre todo si trabajamos con madera, que menos que los primeros en servirnos de nuestras capacidades seamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, para mí también, desde el primer momento que saco en el vídeo, en los vídeos del canal, saco cómo empiezo en esa habitación a cómo termina esa habitación, se ve que es una habitación muy trabajada, que le he buscado todo el potencial para poder tanto almacenar como poder trabajar. Y yo creo que luego salieron muy, muy buenos muebles, porque yo creo que de ahí salió también el mueble de la cocina, salieron varios escritorios, salieron muebles más bien grandes. Y también, también para decir a la gente que si quieres, puedes. Sin duda, así es. Y es algo que siempre hemos tocado en este espacio, en estos episodios de podcast, donde el querer es poder, ¿no? Y así en resumidas cuentas, tú has explicado muy bien. Eh, Tocaste un punto ahí muy bueno, que es la estética del taller, ¿no? Por ejemplo. Eh, y también vimos que pusiste, por ejemplo, algún aislante de sonido. ¿Cómo es que trabajaste eso? O sea, ¿tenías vecinos? O sea, ¿tenías alguien que se pudiera molestar por el ruido? Pues sabemos que las máquinas pues son ruidosas. Al cortar una tabla, pues hace mucho ruido. Necesitamos ocupar pues estos protectores de oídos. Qué tal esa idea? ¿La investigaste? ¿Hiciste pruebas? ¿Cómo es que lo trabajaste eso? La verdad es que solo tenía vecinos en la parte en la que puse el aislante y en la parte de arriba. Las demás paredes eran o era el exterior, que había una ventana, o eran parte de mi casa. Luego, la parte de abajo, directamente no hay vecinos porque yo vivía en aquel tiempo, vivía en un bajo, por tanto no hacía falta preocuparse por la parte de abajo, que en todo caso habría sido más preocupante que la de arriba porque es donde están las máquinas, ¿no? En contacto con el suelo. Y la verdad es que me informé para ver qué posibilidades había de reducir el ruido. Es verdad que estando allí, el horario al que podía hacer ruido era uno muy concreto. O sea, no podía hacer ruido a unas horas porque cualquier persona puede hacer obras en su casa sin necesidad de permiso, pero tiene que ser a ciertas horas. Entonces, yo lo que hacía era acumular los cortes o los ruidos en un momento muy determinado del día y a partir de ahí aprovechar otras horas que eran más complicadas pues para hacer el montaje. Entonces ahí algo de ruido hacía, pero por ejemplo, el taladro para poner tornillos. Pero bueno, en una casa también puedes aspirar, ¿no? Puedes usar, yo qué sé, la trituradora para hacer o una máquina para hacer jugos de frutas. Entonces al final algo de ruido siempre hay en una casa. Entonces utilizaba las herramientas que menos ruido hacían. Entonces lo aislé y la zona de esa habitación daba, me informé, y daba a media cocina y a media terraza de exterior. Por tanto, podía molestar poco, pero aún así lo aislé y la verdad es que no tuve ningún problema, teniendo en cuenta todo lo que he comentado. O sea, no solo el aislamiento, sino también elegir ciertas horas para hacer los ruidos. Así es. Sí, es que aquí, bueno, aquí en donde yo trabajo, en México, sobre todo en esta parte,
pues yo no vivo tal cual bueno, sí, donde trabajo no es tal cual un condominio o un edificio, es una casa particular, pero obviamente hay vecinos también. Entonces, aquí no hay tanto problema en ese aspecto. A lo mejor uno puede trabajar a horas altas de la noche, y a lo mejor el vecino pues no le va a causar tanto problema, puesto que el tipo de construcción, pues a lo mejor eso te lo permite. Cada quien tiene su barda, como le decimos acá, una contrabarda, entonces la cual pues a lo mejor no permite, más bien permite todo eso, ¿no? Aparte de que en mi caso, pues por ejemplo, tengo pues alguna salida al exterior, o sea, trabajo sobre un nivel donde no tiene techo, el cual pues permite que mejor que por ahí se vaya el ruido, pero me parece fabuloso ese hecho de quien trabaja, así como tú, en alguna habitación. Conozco amigos que también lo hacen y sí, me dicen, no, es que el ruido es el que puede afectar, que los vecinos, entonces tienen que trabajar, como tú mencionas, a cierta hora, pero me llamaba mucho la atención eso que puntualicé, el aislante, o sea, tal cual, nunca, o sea, tú, si te ponías del otro lado, tal cual, ¿crees que sí el ruido se minorizaba bastante? Yo creo que funcionó bastante. De hecho, o sea, no tuve ningún tipo de queja. De hecho, había unos vecinos que hacían alguna que otra fiestecilla Ajá. y eso sí tenían quejas. Entonces era curioso porque las quejas, vamos a ver, es verdad que puede haber quejas, yo estuve preguntando, pero luego hay quejas de estas que son un poquito más soterradas, son más silenciosas, ¿no? Pues que pueden ir al portero del condominio, pueden dejarte una nota en el buzón o incluso debajo del felpudo o en la puerta. La verdad es que no hubo nunca ningún problema, el portero no tuvo nunca ningún reporte, incluso era él se pudo quejar el primero porque o sea, la habitación, una de las paredes daba al exterior, a la parte de la comunidad, y ahí estaba trabajando el portero, podía haberlo escuchado y haber dicho algo. La verdad es que no tuve nunca ningún tipo de problema, la verdad. Perfecto. No, pues muchas gracias por compartirlo. Yo Ah, creo que a los amigos, pues sobre todo acá en mi país, quien empieza a trabajar en esto de la carpintería, que nos escuchan bastantes personas que van iniciando en este mundo de la carpintería, pues la verdad es que es un buen tip. Ahí chequen ahí los videos de nuestro buen amigo Alberto para que vean él cómo lo hizo, para que se den una idea. Obviamente también investiguen qué tipo de madera pues les puede apoyar, o qué tipo de placa o qué tipo de material ahí para un buen aislante. La verdad es que es muy buena idea y pues eh, era una duda que teníamos por ahí para poderte preguntar. Bueno, amigo, pues la siguiente pregunta, y es un poquito ya hablando un poquito más de pues lo que hay en tu taller en cuestión de herramientas. Hemos visto por ahí que tienes un taller muy completo, incluso algunas cuestiones de herramientas o como tu colector de polvo, pues en el otro pues no lo podías poner por falta de espacio, obviamente. Entonces, aquí no sé qué marcas, hemos visto por ahí, por ejemplo, Makita en tu taller, pero qué marcas son las más usuales, por ejemplo, en España, así, aunque no las puedas mencionar, a lo mejor no las conocemos, pero si nos puedas mencionar marcas en España que tú utilizas más bien, o que más utilizan en esa región. las que más se utilizan yo creo que es Bosch. Bosch tiene dos gamas, que es la de bricolaje y la profesional, que es la gama verde y la gama azul. Yo creo que justo la gama verde yo creo que es la que más se utiliza, también por prestaciones y por precio. Y luego ya si quieres avanzar un poquito, otro tipo de calidades, pues ya sería más Bosch profesional. Que yo de Bosch profesional tengo varias máquinas. Y luego aquí se usa, yo creo que es la mayoritaria, porque luego es verdad que Makita también se usa bastante. Yo te lo digo más que nada sobre todo por los centros comerciales, ¿no? Las que más se pueden ver. Porque luego por canales como tal, me parece que se usa mucho la del Parsite del Lidl, no sé si se usará allí en México, si se conoce. El Lidl es una cadena mayorista de alemana, también tiene alimentos y luego tiene secciones de otros tipos y también tiene marcas bueno, tiene una línea de productos de bricolaje.
Y eso se usa mucho también porque es muy barato, son muy baratos. Pero yo creo que la que más usaría sería o Bosch, Makita, luego tenemos acceso a Ryobi, Ok. Works, más o menos Pe- serían esas. Sí, pero Ryobi en su línea esta verdecita, o como Es fosforescente. como amarilla, ¿no? Es amarilla. Ajá. Ah, ok, perfecto. Sí, acá también se vende. Bosch es de las principales también. Pero más acá, por ejemplo, DeWalt se usa mucho. Milwaukee también. En México tenemos una empresa mexicana que también incluso se ocupa mucho en Centroamérica, en países de Centroamérica y algunos de Sudamérica, que es Trooper, no sé si la has escuchado. No, eso no Bueno, lo conozco. Trooper es de las que más se usa acá, pero bueno, de las más conocidas pues es DeWalt, Bosch, Makita también y Milwaukee, como te mencionaba, pero es muy interesante saber pues qué máquinas también se ocupan allá, ¿no? Herramientas manuales y demás. En herramientas manuales, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es la que más ocupas? Bueno, se ocupan varias, pero así que tú digas que de las principales que no puede faltar en tu taller. De herramientas manuales, vamos a ver, tenemos los formones, ¿no? Los formones los utilizo bastante. Luego también tengo como cuchillos para marcar madera. Los formones que uso yo tengo, en ese sentido de herramientas manuales, tengo muy buenas. Tengo, por ejemplo, escuadraveritas, luego tengo herramientas también de Wallcraft, no sé si lo conocerán Sí, allí en México. sí. Uh-huh. Luego tengo Lee Nielsen, tengo, y luego Stanley para cepillos. Ok. Y Stanley, luego tengo, sí, dime. Stanley de manufactura, ¿en dónde? ¿En dónde la manufacturan ese Stanley que tienes en cepillo? Pues no sé si son ingleses, ¿no? No sé dónde lo hacen exactamente. Yo creo que son ingleses. Sí, en sí la marca, pero por ejemplo acá hay Stanley que se manufactura, por ejemplo, en México o que incluso se trae pues también de Europa. Entonces era esa mi duda de dónde lo Exactamente manufacturan. dónde lo fabrican no sabría decirte ahora mismo. Tendría que mirarlo. Pero no sé si vienen ya directamente de Inglaterra o si lo Ajá. mandan en China, no sé exactamente. Pero de esos de los cepillos tengo Stanley. Y luego tengo algunos de cepillos japoneses. No, exactamente no sé cuál es la marca. Y luego, sobre todo, Lee Nielsen para sierras, para hacer colas de Milano y los formones también son Lee Nielsen. Pero monté además en el canal un armario estupendo con herramientas manuales todas. Y luego tengo mucho también de Veritas. No sé si también lo conocerán allí. Excelente, sí, claro. Bueno, yo no lo tengo, pero sí lo conozco. Sí, no, pues tienes un taller muy bien armado, muy bien equipado. ¿Qué tanto tiempo te ha costado aproximadamente el armar tu taller así tal cual lo tienes? En cuestión de todo, Uf, de pues, estacionarlas. tal cual está, pues mira, desde que empecé, es verdad que al principio fui un poquito lento, ¿no? Porque estaba en la cocina y me daba mucho apuro comprar alguna que otra máquina, pero desde que empecé, a lo mejor son 5 años. Pues me Wow, pasé un poquito con pocas herramientas, pero para tener todo lo que tengo ahora mismo son 5 años de ir comprando, ir seleccionando toda la maquinaria y todas las herramientas. wow, no, qué padre. Te felicito Alberto por lo que has logrado, el avance. La verdad es que uno mira tu taller obviamente por la pantalla y se antoja, ¿no? Incluso creo que lo has mencionado en algunos videos que dices, ojalá y este tipo de contenido pues los motive, ¿no? Para empezar Eso. algún taller o esas cuestiones, pero la verdad es que sí, logras el cometido porque se antoja, hasta uno quisiera decir, ay, voy a ocupar un cuarto de mi casa para hacer un taller como el de Alberto, ¿no? Porque la verdad es que sí es motivante y es por eso también que te queremos invitar a este espacio para que nos platicaras, ¿no? Y bueno, siguiendo un poquito adelante sobre este tema de la carpintería y esas cuestiones,
háblanos un poquito, Alberto, del material que tú utilizas. Al principio nos dijiste algunos, pero ¿qué tal es trabajar con las placas de aglomerado, de MDF, de OSB, por ejemplo, y en comparación, por ejemplo, con las maderas, con la madera pues nativa o la madera pues ahí natural, obviamente? Hombre, hay una gran diferencia. Hay tanto diferencia a la hora de trabajarlas como también en el precio. Sobre todo es el precio, porque las maderas Okay. nobles son muy, muy caras. Aquí, por lo menos en España. Yo creo que también me he fijado en Estados Unidos y yo creo que cada vez que sale en algún canal ponen el precio siempre pequeñito, yo creo que también son bastante caras. Y creo que ahora con el tema de la pandemia y la guerra y la inflación, creo que incluso son todavía más caras aún. Pero a la hora de trabajar, se trabaja totalmente diferente, porque, por ejemplo, con el aglomerado, lo bueno que tiene es el precio. Cuando quieres hacer muchos muebles, pues claro, o trabajas con presupuestos altos o es muy complicado trabajar con maderas nobles. Y lo más conveniente, pues, que yo saco bastante en el canal son los aglomerados que se pueden laminar con chapa de maderas bastante buenas. Y el resultado que da es muy vistoso. Está bastante bien y abarata bastante. Entonces, la diferencia, por ejemplo, es que el aglomerado ya te viene perfectamente plano, ya te viene perfectamente preparado para poder laminarlo. Y luego, una vez que lo laminas, ya puedes trabajar con él para empezar a hacer el mueble. En cambio, la madera noble te viene del aserradero marcada, te viene sucia, te viene astillada. Entonces, lo primero que hay que hacerla es cepillarla. Hay que darle un trabajo también para dejarlo completamente plano, porque también de vez en cuando vienen combadas. Entonces hay que darle, no solo hay que dejarla bien cepillada, sino que hay que dejarla plana. Entonces eso viene, ahí trabajito. Entonces ahí, por ejemplo, necesitas ya la regruesadora, cosa que con las maderas industriales no hace falta. Pero con maderas nobles la regruesadora es básica. Y luego cómo queda, pues la diferencia también se nota bastante. Yo ahora mismo, por ejemplo, en el canal, el próximo vídeo sacaré una mesa de roble macizo con patas de 10 centímetros por 10 centímetros de grosor y se nota la diferencia entre trabajar con laminados y trabajar con maderas nobles completamente. Pero vamos, yo lo que diría es que el proceso de trabajo es muy, muy diferente y luego el resultado bien aplicado, porque yo con el tema de los laminados he tratado de hacerlo incluso hiperrealista. Tengo un vídeo de tratar de llevar el laminado a que parezca que es madera real. Obviamente no se puede engañar a nadie, o sea, hay que decir las cosas como son, es decir, esto es un laminado, pero la idea es que sea lo más parecido a una madera maciza que se pueda conseguir. Y tengo un vídeo donde hago el laminado más hiperrealista, incluso con cola de Milano, con madera en testas, o sea, ahí he hecho el resto con el tema del laminado. Y lo bueno es poder tener las dos opciones, poder jugar un poquito, yo juego bastante con las maderas nobles y luego tengo un montón de láminas también para poder forrar cajones, para poder forrar y que quede, para que le dé un poquito de color, ¿no?, al mueble. Excelente, excelente. Pues sí, la verdad es que, bueno, en ese aspecto, pues no hay mucha diferencia. También prácticamente se trabaja, pues, igual. Ahí tocabas un punto muy preciso donde nos platicas sobre, pues, el impacto que tuvo, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Tan solo la pandemia. Por ahí, acá de este lado, hemos hasta debatido, hemos hecho lives debatiendo sobre algunos temas en específico sobre la carpintería y entre ellos pues tocamos mucho sobre el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué tanto afectó? ¿Qué tanto pues se alzaron los precios, obviamente, de la madera? Por ahí los que a lo mejor no trabajaban mucho la madera pues se inclinaron más a empezar a trabajar pues ese tipo de materiales como el que mencionas y la verdad es que hasta muchos ya se quedaron ahí, ¿no? Ya la madera en algunos casos y en algunos lugares a lo mejor ya se estableció en algún precio, en algunas hasta bajó un poquito, pero ya esas personas pues ya se quedaron
trabajando el aglomerado, el MDF, las placas, entonces se enamoraron de ese tipo de materiales, ¿no? Que son buenos, hay que saberlos trabajar también, porque también no es tan sencillo, tú lo debes de saber, hay que tener ahí pues mucho cuidado también, sobre todo, por ejemplo, si trabajas laminados, pues no, que no se despostille, que el cubre canto y todas esas cuestiones, pero es muy bonito saberlo trabajar. ¿Y tú qué opinas sobre ese aspecto? ¿Qué opinas sobre el que el carpintero debe ir evolucionando en los materiales y no casarse con un tipo de material? Saber trabajar muchos, incluso hasta ya la madera que le llaman la madera plástica, ¿no? Yo creo que es fundamental porque tampoco existen tantísimas opciones como para poder especializarse en algo y quedarse cómodo en ese lugar. En realidad están las maderas macizas, las maderas naturales y las maderas industriales, ¿no? Las que ha hecho el hombre aplicando alguna serie de truquillos, ¿no? Como el serrín prensado, que es el aglomerado, o las virutas prensadas, que es el USB. Al final no hay muchas opciones. Luego habría una tercera que se suele usar bastante, que es lo del reciclado del palé, pero bueno, no deja de ser una madera natural. Yo creo que se tiene que saber de todo, ¿no? Para ver cómo se comporta la madera y luego ver cómo te puede sorprender, cómo te puede gustar, cómo puedes hacer un mueble, cómo puedes incluso vender, que esa es otra idea, porque conociendo todas las posibilidades puedes dar un mejor servicio. Eso yo creo que es básico. Ya, luego ya, lo que te gusta a ti, si a ti solo te gusta. En mi caso, yo, por ejemplo, para el taller, pues trato de economizar dentro de que voy a gastar un dinero para que quede bonito, pues trato de economizar y uso el aglomerado laminado, porque hacerlo de un material macizo pues sería demasiado caro para el taller. Pero sí, cuando ves cómo queda para ciertas cosas, por ejemplo, una de las cosas que aprendes es que, por ejemplo, para proyectos pequeños es conveniente la madera maciza, porque el gasto es pequeño y las horas de trabajo son muchas. Entonces, donde va a estar el grueso va a estar en las horas, no va a estar en el material. Entonces, conviene que sea buena madera para hacer un pequeño armario, para hacer algo pequeñito. En cambio, si vas a hacer una mesa grande o un armario, bueno, cualquier tipo de mueble que sea grande, ya solo en madera se puede ir a más de 1.000 euros. Solo el coste de madera. Luego las horas aparte. Entonces, viendo y trabajando con todas las posibilidades es cuando se aprende. Porque si no, al final, algo te queda por hacer. Y es fundamental. Es verdad que todos tiramos pues, de primeras con el pino, el abeto, los aglomerados y el palé reciclado. Pero ir un día al aserradero, comprar un buen nogal, comprar roble americano, arce, cerezo, aunque sean unas pequeñas piezas, Sí. para ver cómo se comporta, para ver cómo... Es que yo recuerdo el primer día que compré, y eso fue un antes y un después, el ver cómo la fibra es muchísimo más prieta, cómo es más duro el material comparado con el pino, que a lo mejor le vas a con el formón y puedes incluso astillar, aunque esté muy afilado, puede llegar a astillar. En cambio, una madera como el roble, el corte que hace el formón es preciso. Es que cambia totalmente el concepto. Yo sí lo recomiendo, aunque sean pequeñas piezas, pero tener buena madera es fundamental. Sí, claro, alguna vez, por ejemplo, hasta el mismo olor, ¿no? El oler de diferente madera, cómo huele, es lo que caracteriza mucho tipo de maderas exóticas y demás. Obviamente el pino es característico, yo creo que en todo el mundo, Sí, el que más se trabaja, en eso coincidimos, pero por ejemplo, eh, acá se consigue mucho también el cedro, por ejemplo, el cedro rojo o el cedro blanco. Entonces, el olor es muy característico, incluso desde que tú llegas con tu material y lo pones a secar más, porque en las madererías, bueno, acá en las madererías donde los venden, pues muchas veces todavía viene, o sea, hasta fresco, ¿no? Hay que dejarlo todavía reposar. cierto. Entonces Hay tienes que que secar. dejarlo por lo menos un mes para que seque bien, ¿no? Ya puedas trabajarlo.
Y el tan solo mantenerlo ahí, pues, almacenado, secando, no, el olor es muy característico y el trabajarlo es también muy distinto. Tienes mucha razón en ese aspecto. A lo mejor yo no he tenido la oportunidad de trabajar muchas maderas o tipos de madera, puesto que por ejemplo, los trabajos pues que me piden, pues es más fino, ¿no? Por el precio. El precio también lo dictamina así y lo requiere así en este aspecto. Pero cuando he tenido la oportunidad de trabajar otro tipo de maderas, te repito, como el cedro, e incluso en las restauraciones que luego he llegado a tener, pues te das cuenta el roble, te das cuenta cómo se trabajó la caoba, que es que es lo que más se utilizaba anteriormente. He restaurado, por ejemplo, muebles de hace 100 años, por ponerte un ejemplo. Entonces, te das cuenta cómo se trabajaba en ese entonces. Era más manual todo el proceso y aún así sacaban grandes piezas, ¿no? O grandes muebles muy bonitas. Entonces, tal solo el lijarlo, el tallarlo, no, pues te das cuenta de ese tipo de trabajo. Yo creo que el ebanista o el carpintero que lo trabajaba en ese tiempo, pues ha de haber dado el lujo, ¿no? El lujo de trabajar ese tipo de maderas y muy, muy feliz de hacerlo. Y cuando uno ya está de este lado, donde está trabajándolo, pues lo valora más, ¿no? O no sé qué opines. ¿Has restaurado tú? ¿Has restaurado muebles? He restaurado alguna cosita, sí, pero sobre todo son restauraciones menores, se podría decir. O sea, es de darle un mantenimiento, a lo mejor están las patas un poco sueltas, está desconchada la pintura o el barniz. Entonces hay que darle un buen lijado, hay que desmontar las piezas, Ajá. pero es verdad que yo, por ejemplo, tengo todavía un mueble pendiente que debe tener más de 100 años y es una mesita de salón, pequeñita, poca cosa. Yo creo que es de caoba y nada, la he desmontado, tiene piezas que están un poquito, que se ha combado un poco la parte de arriba, hay que darle un poquito de forma. Eso es lo más difícil, por ejemplo, en ese caso es que se combó la parte del tablero superior redondito y le tuve que sumergir durante un tiempo para luego darle presión con unas tablas para tratar de enderezar un poquito la madera. Y la verdad es que ha quedado bastante bien en ese sentido. Y luego un gran lijado, eso es fundamental. Y luego volver a ensamblarla lo más parecido a lo que era antes. Dentro de que exactamente igual no va a quedar. Pero vamos, restauración es muy complicado porque en realidad es muy caro. Una buena restauración o restaurar un mueble es muy caro. Porque la gente, precisamente es justo el ejemplo que te he puesto antes. Lo que yo estoy haciendo es una mesa pequeñita, que le tienen un cariño especial porque es familiar, porque es de la abuela. Pero, por ejemplo, en madera no tiene mucha cantidad. Entonces, Sí. todo lo que tienes son horas de trabajo. Entonces, claro, la gente piensa que como ya tienen el mueble, el hecho de restaurar es poquita cosa, ¿no? Que tú no le tienes que dar el mueble ya, pero es que a lo mejor en un trabajo de carpintería en un momento dado puede ser que el 90 o el 80% del trabajo sea las horas, no la madera. Entonces eso se hace complicado. Se hace complicado el hecho de vender porque te tienes que situar en otra línea. Yo, por ejemplo, es verdad que siempre la gente intenta preguntarme por hacer muebles sobre no sé si tenéis allí también al IKEA, en México es muy, muy común el IKEA, no lo sé, es una cadena Sí. gigantesca sueca. Sí, claro. Y aquí cualquier persona se compra los muebles allí. Y luego ya tienes que tener, pues, o un gusto exquisito o ya un nivel de vida más alto para irte a tiendas especializadas. Entonces, lo normal es que busques todo en el IKEA. Y si no lo encuentras porque tienes una habitación un poco concreta donde tienes una columna y quieres poner algo entre medias, entonces ya buscas a alguien que lo haga. Pero lo que buscas es un sustituto del IKEA, o sea, los precios del IKEA. Y claro, nada, tiene que ver porque allí lo No, hacen pues todo no. en industrial, lo hacen bastante bien, ¿no? Economías de escala muy buenas. Entonces, claro, encontrar a la gente que valora realmente los muebles y que valora un buen acabado, que valora tener un producto que al fin y al cabo es para siempre. O sea, lo bueno que no es un producto de consumo al uso, es un producto que te va a durar
a poquito que lo cuides, dura toda la vida. Entonces tampoco tiene por qué ser tan caro, es verdad que no tienes por qué amueblar todo un salón completamente, ¿no? Puedes tener un escritorio, puedes tener una mesita, puedes tener algo, pero en realidad es, no sé, allí en México, pero aquí se hace complicado encontrar ese nicho de mercado, tanto como para las restauraciones como para un mueble nuevo directamente. Sin duda, sin duda. Entonces, en España, por ejemplo, ¿qué tan codiciado o tan demandado es el carpintero? Entonces, por lo que me mencionas, a lo mejor no mucho, y qué tan caro es, por ejemplo. Aquí es caro, luego hay un poquito de todo porque depende, luego aquí se distingue mucho al carpintero del ebanista. En realidad es como la diferencia en el concepto de la calle, ¿no? Es el nivel. O sea, el carpintero puede hacer cualquier cosa y el ebanista ya es para algo muy, muy de alto nivel, algo muy concreto. Entonces, el ebanista directamente es carísimo. Eso ya es para gente con bolsillos pudientes. Y el carpintero, ¿cuándo se usa? Pues, por ejemplo, como te he comentado, o sea, te compras una casa, los muebles del IKEA no entran y porque tiene las medidas muy específicas y entonces buscas esa esquina que necesitas poner un armario. Entonces se llama al carpintero y te tiene que hacer un presupuesto o para, en algunos casos, a lo mejor si quieres hacer una habitación infantil o una habitación para los niños. En realidad sí hay trabajo para carpinteros y bastante. Lo único que es verdad que ahí están las dos diferencias, ¿no? El del carpintero y el del ebanista. Y ambos son caros. Obviamente el ebanista ya está totalmente a otro nivel. Y luego ya Claro. está la gente que quiere directamente que le hagan la casa. O sea, donde el presupuesto no es ningún problema. Entonces ahí ya se ven maravillas, ¿no? Se ven tanto en el parqué como en las escaleras o las barandillas, todo detalles. Hay un poco de todo, yo creo, como en todos los lados. Yo creo que igual en México, ¿no? Así es, sí, sí, sin duda. Nada más que acá, por ejemplo, en México hay mucha oferta, o sea, me refiero a que hay mucha oferta de carpinteros, ¿no? O sea, tan solo aquí en la colonia donde yo trabajo, o sea, yo no tengo un letrero, yo no tengo un negocio tal cual, yo trabajo a puerta cerrada y prácticamente mis clientes pues son personas que me han recomendado, ¿no? O sea, no, afortunadamente no necesito poner un letrero afuera, ¿no? Pero hay gente o hay carpinteros que sí tienen sus negocios abiertos al público, donde es su forma de que le llegan los clientes, pero sí está muy, muy ofertado, o sea, sí hay muchos carpinteros. Y la demanda, pues sí ha decrecido un poco por lo mismo que tú comentas, como esa tienda de IKEA, ¿no? Acá, por ejemplo, sí la he visto en la Ciudad de México, sobre todo, sí ahí vi una tienda, pero hay otras tiendas, por ejemplo, acá que se llama Coppel, que se llama otro tipo de tiendas que te venden los muebles, obviamente, a un precio más económico, puesto que pues sus costos pues se disminuyen bastante y pues pueden ser accesibles, ¿no? En ese aspecto, pues son industrias. Pero obviamente cuando un carpintero hace un presupuesto sobre el mismo tipo de mueble, obviamente con mejor calidad, pues ya la gente pues prefiere comprar más barato, aunque tengan que cambiar el mueble a un año o 2 años, o a veces menos, ¿no? De esas fechas. Pero esa es la diferencia. También tiene mucho que ver, obviamente, el nivel económico en las ciudades en las que estamos, en mi caso, por ejemplo, pero sí, hay mucha variación en eso. Y sí, el ebanista, te puedo decir que cada vez tiene, a mi parecer, a mi punto de vista, pues menos empleo, ¿no? Por lo mismo. Ya no hay quien haga tantos muebles de madera, tal cual. Ya te repito, hay estos laminados y pues cosas que te facilitan más a un carpintero el trabajo y a la persona pues le sale más barato, ¿no? Entonces, pues sí, no cambia. La verdad es que me he dado cuenta en esta charla que estamos prácticamente igual Sí, en ese sentido, la forma de trabajo, obviamente las herramientas que se requieren para una carpintería, para hacer trabajos de carpintería,
y esas cuestiones. Entonces, hablando, por ejemplo, un poquito de ese aspecto, hemos visto en tu canal, en tu espacio, donde tienes plantillas, has hecho plantillas que te facilitan el trabajo. ¿Eso tiene algo que ver, Alberto, con el costo que tú puedes dar o el precio que tú puedes dar al cliente? ¿A qué me refiero? Pues obviamente no es lo mismo trabajar algo manual que algo con una máquina o una plantilla que te hace más rápido el trabajo y que puedes sacar más rápido el trabajo. ¿Tiene algo que ver con eso, Alberto? Que te faciliten las plantillas o que tú has buscado esos procesos para dar un poquito más accesible el trabajo o en cuestión de precio. Yo en ese sentido las plantillas es por tiempo. O sea, tanto Okay. las máquinas, como hemos hablado antes, antiguamente sin electricidad se hacían trabajos formidables, ¿no? Se pueden ver en muchos palacios de Europa, ¿no? Cómo se podían hacer ciertos muebles sin electricidad, sin máquinas y todo hecho pues a mano. Todo muy, muy artesanal. En este caso, yo lo que veo muy claro es que una máquina, dependiendo de las prestaciones que tenga, lo que me va a hacer es ahorrar tiempo. Porque he tenido máquinas digamos, de principiante, ¿no? Para comenzar y poder cortar madera y se nota que la terminación del corte no es igual que con otra más profesional. ¿Y cuál es la diferencia al final entre una cosa y la otra? Pues que vas a tener que cepillar más, que vas a tener que lijar más para que quede perfecto. Entonces, si lo haces de una vez rápido, sobre todo para cosas que son bastante elementales, como es un corte o, no sé, o un lijado, tampoco es algo muy específico, porque al final un trabajo de un mueble es la suma de muchas tareas. Entonces, cuanto más puedas ahorrar tiempo en cosas que son rudimentarias, donde es un trabajo técnico, pues es mucho mejor. Ya no solo para los precios de poder aplicar a un cliente, sino directamente en cualquier trabajo. O sea, si yo las plantillas, por ejemplo, tengo varias y es simplemente, pues eso, para que el corte sea rápido. Tengo para la fresadora, tengo algunas para hacer, eh, sí, para hacer circunferencias en la sierra de cinta. Tengo, lo hago solo yo creo que es más allá por tiempo, pero claro, el tiempo a la hora de hacer es dinero también. Uh-huh. Eso es clarísimo. Pero sobre todo es comodidad, que quede el corte, o sea, es para profesionalizar. Y si te fijas, hay ciertas plantillas que son prácticamente comunes en todos los talleres, como puede ser, por ejemplo, el carro de la sierra de mesa para Uh-huh. hacer cortes perpendiculares. Ese vamos, parece que es obligatorio tenerlo en todos los talleres, porque todo el mundo tiene uno de esos. Y luego ya algunos más, si quieres uno de 45 grados, alguna cosita de esas, pero vamos, yo creo que es sobre todo para poder hacer distintas tareas en poco tiempo. Sin duda, así es. Y bueno, hablando un poquito sobre ese carro escuadrador, vimos ahí, por ejemplo, tu video donde muestras cómo lo hiciste. Por ahí refieres otro canal de YouTube que fue donde a lo mejor te apoyaste también y que lo explican, como tú lo mencionas, a lo mejor un poco mejor. Pero, ¿cuál fue tu experiencia? ¿En realidad sí queda pues tan preciso? O sea, ¿sí es tan preciso el corte? Es todo lo preciso que quieras, porque en realidad, como no tienes que fijar la parte de la guía, ¿no? El punto de apoyo, hasta que no consigas que quede perfectamente escuadrado, pues haces distintos intentos y si no, tienes que dejar un punto enganchado con un tornillo. Y luego necesitas que se mueva hacia un lado o hacia otro para que queden los 90 grados. Y cuando lo consigues, lo fijas. En realidad lo estás fijando en todo momento porque va atornillado, no le pones pegamento. Pero si ves que no ha quedado, le quitas el tornillo y lo mueves un poquito hasta que salga. Hay una fórmula, que es la que hago, es un compañero también, youtuber, que tengo trato con él, y para no, yo lo que quise hacer en esa guía era la guía como más simple posible. Era, vamos a hacer lo más simple posible, es verdad que se le pueden poner mordazas, que se le pueden poner canales de apriete, se le pueden poner muchas cosas, luces LED y cohetes, lo que quieras. La idea era hacer algo lo más simple posible
y lo más rápido posible, pero que sea perfectamente funcional y que dé un resultado perfecto. Entonces, en ese caso, es verdad que a la primera no te sale, a la segunda no te sale, pero ya vas moviéndolo muy, muy poquito hasta que te hace el corte en 90 grados. Y cuanto más pequeña sea la pieza, más perfecto es el corte, porque en realidad es cuanto más largo, sí que es verdad que puede haber un pequeño desnivel, pero cuando haces corte, yo qué sé, de 5 o 6 centímetros de listones, la precisión es espectacular. Perfecto. Sí, porque hay a veces, pues quien está metido en esto y sobre todo que es creador de contenido, por ahí igual hemos tenido charlas con otros colegas también que muchos dicen que no es tan preciso ese método de los cortes, por ejemplo, que sí, que no, que como lo fijo, como tú lo mencionas, pero no tienes que anclar un lado, luego ir jugando con el movimiento del otro lado para que te quede una determinada pues medida, a escuadra, se podría decir, más preciso, pero sí, ahora sí que es cada quien como algunos aditamentos que le implementas, ¿no? Entonces, son plantillas, como este caso, son plantillas que la verdad te van a facilitar mucho el proceso, el trabajo. Muchos coinciden en eso, que entre más plantillas mejor. Otros dicen que no, otros dicen que las plantillas no, que incluso casi casi a pulso, ¿no? Entonces, en este mundo de la carpintería es muy variado, cada quien trabaja como gusta, como se acomoda, pero en este caso los creadores de contenido pues tratamos de dar algún consejo que a nosotros nos ha servido en lo particular y que a lo mejor a la gente sobre todo a la gente que va iniciando, pues le pueda ayudar y puede ser de mucha utilidad, ¿no? Y bueno, Alberto, hablando un poquito sobre eso de la creación de contenido, ¿cómo has sentido ese proceso en el YouTube, por ejemplo, ¿no? En creación de contenido en YouTube, desde que tú iniciaste a la fecha, ¿cómo has visto ese cambio en ese aspecto? Hombre, en mi caso ha sido un crecimiento lento. Es verdad que yo, o sea, no he tenido ningún tipo de vídeo viral, no he tenido ningún tipo de vídeo que se haya disparado en vistas. Entonces mi crecimiento ha sido más o menos orgánico, constante. Y, y ha sido, voy a cumplir 2 años justo ahora en YouTube. Y la verdad es que lo bueno de todo esto, de poder enseñar los proyectos, porque yo, por ejemplo, empecé, donde sí que empecé fue en Instagram, era simplemente, lo utilizaba como repositorio de fotos donde las podía tener todas ordenaditas y colocaditas de todos los proyectos que hacía. Pero hubo un momento en el que hice una cama para un niño gigantesca, de 2 plantas, para la cama. Bueno, eso es un vídeo espectacular, me llevó 2 meses hacerla. Wow. Tremendo. Y a partir de ahí, cuando lo estaba haciendo, dije, oye, esto es demasiado como para fotos solo, ¿no? Esto es como se merece grabarlo, ¿no? Y fue justo haciendo ese proyecto cuando, incluso ya lo había empezado, y dije, es el momento de ponerse a grabar. Y fue como lo hice. De primeras dadas, yo pensaba que iba a ser, no te voy a engañar, yo pensaba que iba a ser un poquito más rápido el crecimiento. Sobre todo cuando le dedicas un vídeo semanal al canal. O sea, en el sentido ese, ¿no? O sea, es una cuestión de crecer, pero a cambio de, ¿no? No simplemente por el hecho de estar o por el hecho de hacer un vídeo cada 3 meses, vas a crecer mucho. Pero la verdad es que he aprendido bastante. He aprendido bastante el contacto con la gente, los comentarios con la gente, luego el contacto con marcas. YouTube es un escaparate para mí, yo creo que es increíble. De hecho, ahora mismo ya he hecho el comienzo de empezar, tanto en TikTok empecé y luego, o sea, antes incluso en YouTube, y eso fue para también tener los vídeos de todos los proyectos que iba haciendo que se pudieran ver en un futuro si me dedicaba profesionalmente a ello. Luego, gracias a ello, me han contactado marcas y ahora pretendo potenciar una tienda de artesanía online a través de las redes sociales. Después, lo que hace, sobre todo YouTube, yo lo que creo que es una forma de enseñarte de forma al natural, ¿no? Este soy yo, así hago los trabajos, genera autoridad en el sentido de cómo hacer los muebles. Si le gusta a la gente,
esa es el autoritas, ¿no? que puede dar confianza, sobre todo para si vas a vender. Ya saben que hay alguien detrás que está haciendo muebles, que no ha aparecido de la nada, pueden ver resultados de otros muebles. Yo creo que YouTube es una herramienta brutal, pero aquí sí que te voy a comentar una cosa, que a lo mejor la gente, a lo mejor cuando empiezan no lo sabe bien, se cree que se puede vivir propiamente de YouTube, pero es con YouTube, no es de YouTube. O sea, lo que te genera de dinero YouTube es muy poco, se necesitan muchísimas vistas para que se pueda vivir de ello, pero el potencial que tiene, todo lo que puedes conseguir a través de esa plataforma, sí que puedes conseguir vivir. Sí que es otra forma de animar a la gente, igual que con lo del taller y decir que pueden empezar de cero también a la hora de comenzar un canal, que es una plataforma, yo creo que es, bajo mi punto de vista, es como el currículum vitae del futuro, sino ya del presente. En vez de tenerlo todo en una hojita, decir, yo estudié, yo hice, no sé, mira, este soy yo. Me puedes ver todos los días, puedes elegir el vídeo el que más te guste para ver cómo he trabajado, cómo he terminado. Puedes ir a otros si te has quedado con dudas. Yo creo que ese es el currículum más grande que puede haber. Y la plataforma, bueno, un escaparate espectacular. Así es, lo has dicho muy bien. Es una plataforma de proyección, es una plataforma donde, como tú lo comentas, se puede ver una marca, te pueden ver nuevos clientes. Es una plataforma que la verdad para quien creamos contenido, pues es un escaparate muchas veces. Además de que también cuando empiezas a grabar es un poco difícil. Es un poco difícil porque si tienes algún proyecto por ahí se hace más lento, estás grabando, esas cuestiones al doble de tiempo, pero cuando ya empiezas a agarrar como que el caminito, que ya empiezas a agarrar pues ahí un poquito pues la forma de cómo grabar, ¿no? Y cómo trabajar a la vez, la verdad es que te empieza a gustar, uno empieza a decir, esto lo voy a grabar, esto lo puedo subir, esto es un buen consejo para un buen video, entonces se empieza a crear uno ese tipo de cuestiones, ¿no? Bien mencionas y bien lo dices, quien piense que YouTube es una plataforma para hacerte millonario en corto tiempo, pues no, la verdad es que no, es de mucho trabajo, mucha constancia sobre todo también, porque tantito dejas de subir algún video durante un tiempo y ya YouTube no te va a dar la misma proyección, puesto que dice YouTube en su algoritmo que pues tú ya no estás haciendo videos y pues te deja de proyectar, ¿no? Pero entre más subes, pues a lo mejor te empieza otra vez a volver a proyectar ante la audiencia, pero eso es un trabajo tal cual, ¿no? Es un convenio, eso es un contrato con YouTube, donde te llevas tu parte, YouTube se lleva su otra parte, y bueno, la verdad es que si lo ves de esa forma, pues no te va a resultar, pero si lo ves, como bien mencionas, como una proyección, como un escaparate para hacer otro tipo de actividades con marcas y demás, nuevos clientes, pues sí te puede funcionar, así como Instagram también. La verdad es que son plataformas que te van a dar mucho mientras seas constante, ¿no? Porque la constancia, pues, es lo que alimenta, pues, los espacios. Y en tu caso, pues, sí, la verdad es que sí has alimentado. Tampoco es que seas un canal que no ven muchos, porque vemos videos que arriba de 50,000, ¿no? 50,000 vistas. Entonces, en 2 años, pues la verdad es que vas bien, creo yo. La verdad es que vas a crecer bastante. Es un contenido muy, pues de mucho aprendizaje. Es algo que, por ejemplo, en mi caso me llamó mucho la atención. De ahí te seguí a Instagram y pues la verdad es que estás activo. La verdad es que te quiero felicitar de nuevo por todo ese proceso. No es fácil, nada fácil. A lo mejor uno lo ve en un video y dices, ay, 10 minutos, qué fácil, ¿no? Pero es un trabajo que lleva años hacerte de tu herramienta, que lleva años hacerte tu taller, en los cambios que has tenido de taller del lugar donde trabajas. Qué bueno que ya tienes un espacio pues más grande, eso también es bueno y que es algo que muchos aspiramos, ¿no? En tener algo más grande, obviamente, para tener más máquinas, poder trabajar, almacenar madera, material y demás. Y pues nada, eso es un ejemplo para ello. Y qué más, que en este espacio, en este podcast, pues te conozcan más, acá, sobre todo en América. La verdad es que yo buscaba a alguien con quien charlar
que estuviera en España, en Europa, saber cómo se trabajaba. Me he dado cuenta que no cambia mucho, a lo mejor obviamente en cierto tipo de materiales, pero que no cambia mucho en la forma de trabajo, que nos podemos entender, hablar el mismo idioma en ese aspecto, aparte del castellano o el español. Y pues nada, amigo, la verdad es que ha sido un gusto que hayas aceptado esta invitación. Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y bueno, hay una última pregunta, de las últimas que quiero hacerte. ¿Qué tanto conoces de creación de contenido de acá, de este lado de América? No solamente de México, sino algún referente que tengas sobre de este lado del continente. Sí que conozco algunos. Está el carpintero del desierto. Ok, Alejandro. Luego también he visto algunas cositas de Luis Lobón. He visto Proyecto Muebles, argentino. Luego está Gonzalo G, creo que es, ¿cómo se llama? Gonzalo Re. Gonzalo Re, así es. Gonzalo Re. También veo alguno de sus. Él también saca alguna guía, alguna plantilla chula. Sí, también Sí, es sigo muy algunos, bueno. sí. Sobre todo, lo que sí que veo son muchos canales de Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá. Eso es la forma de trabajar, el concepto anglosajón que tienen sí que me atrae. Tienen una mentalidad como más empresarial, ¿no? Como más, o sea, son gente que rápidamente, para empezar el hobby, o sea, cualquiera tiene en su garaje tiene máquinas. O sea, como necesito hacer una puerta, tengo máquinas, lo que aquí no tendríamos nadie. Pero ellos lo tienen, pues, bueno, pues otra mentalidad y también otro poder adquisitivo. Claro. Y luego rápidamente ves que al poquito que las cosas le funcionan, tienen la mentalidad empresarial y empiezan ya a monetizar el canal, pero de otra manera. Empiezan a tener publicidad propia, empiezan a poder vender. El concepto anglosajón de los estadounidenses, de los canadienses y de algunos británicos también para mí es el que uso yo como referencia. Muy bien. Excelente, amigo. No, pues sí, la verdad es que uno mira los videos de los estadounidenses y la verdad es que es otro nivel. Obviamente, como bien mencionas, es otro poder adquisitivo, pero la verdad es que lo explotan en cuanto tienen oportunidad, lo explotan al máximo. Incluso, pues, el mismo YouTube, pues, al ser una empresa pues estadounidense, pues le paga más a los creadores de contenido, ¿no? De Estados Unidos. Incluso, pues, quien te ve en Estados Unidos, pues, obviamente se monetiza un poquito más si te ven de esos lares, ¿no? Pero sí, la verdad es que son muy pro. Los amigos que mencionaste también, en su mayoría he tenido la oportunidad de charlar con ellos, así como contigo, y la verdad es que te llevas un aprendizaje. Esta no ha sido la excepción, nos hemos llevado un buen aprendizaje también de tu conocimiento, de lo que tú tienes, y quiero agradecerte que sigas compartiendo ese conocimiento con la audiencia, y pues espero que sigas creciendo y seguir adelante, y espero que haya sido de tu agrado esta charla, amigo. Pues sí, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Alberto. Y pues bueno, por último, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, por último? ¿Y en Las cuál redes estar más sociales, activa? sí, en el canal de YouTube se llama Crear Más y Mejor y el de TikTok igual, Instagram también, Crear Más y Mejor, y luego la web en la que voy a sacar productos de artesanías es crearmasimejor.com. Excelente. Ok, Alberto. Pues ya lo oyeron, amigos. Sigan a nuestro amigo Alberto desde España. No se van a arrepentir de su contenido. Así lo buscan, crear más y mejor. Y pues les va a salir todo su contenido en Instagram, YouTube, TikTok, así como lo mencionó. Y pues no lo olviden, amigos, también síganos a nosotros en plataformas de audio, en el podcast, el video podcast, obviamente en YouTube. Sigan nuestro contenido en redes sociales como Instagram, Facebook. Estamos prácticamente en todas, TikTok también. Y pues nada, espero haya sido de su agrado, amigos. Quien haya llegado hasta este punto del video, le agradezco muchísimo. Y no olviden dejar su like, sigan a nuestro amigo Alberto y a nosotros, obviamente. Y recuerden, amigos, a darle que es mole de olla. Chao, Alberto, muchísimas gracias. Chao, buenas noches de aquí. Chao.